palabra tan fácil de expresar, tan cotidiana, tan usada, tan desconocida. Tu sola presencia borra las sonrisas, ajusta los rostros, desvía miradas, cierra mentes y corazones. Hoy quiero, con la luz de Dios, mostrarte tal cual eres. Desnudarte ante mis hermanos para que, conociéndote, aprendan a esperarte, pidan tu llegada, se ofrezcan a tu encuentro como humilde paga por vidas tan llenas de pecados. Sílabus Producciones presenta una realización Milicia in Veritate. De San Alfonso María de Ligorio. Preparación para la muerte. Consideración 15. Malicia del pecado mortal. ¿Qué hace quien comete un pecado mortal? Injuria a Dios, le deshonra, y en cuanto está de su parte, le colma de amargura. Primeramente, el pecado mortal es una ofensa grave que se hace a Dios. La malicia de una ofensa, como dice Santo Tomás, se aprecia atendiendo a la persona que la recibe y a la persona que la hace. Una ofensa hecha a un simple particular es sin duda un mal, pero es mayor delito si se le hace a una persona de alta dignidad, y mucho más grave si se dirige al rey. ¿Y quién es Dios? Dios es el Rey de los Reyes. Dios es la majestad infinita, respecto de la cual todos los príncipes de la tierra y todos los santos y ángeles del cielo son menores que un grano de arena. Ante la grandeza de Dios, todas las criaturas son como si no fuesen. Eso es Dios. ¿Y el hombre? ¿Qué es el hombre? Responde San Bernardo: saco de gusanos, manjar de gusanos que en breve le devorarán. El hombre es un miserable que nada puede, un ciego que no sabe ver nada, pobre y desnudo que nada tiene. ¿Y este mísero gusanillo se atreve a injuriar a Dios?, dice el mismo San Bernardo. Con razón, pues, afirma Santo Tomás que el pecado del hombre contiene una malicia casi infinita. Por eso San Agustín llama absolutamente al pecado un mal infinito. De suerte que aunque todos los hombres y los ángeles se ofrecieran a morir y aún a aniquilarse, no podrían satisfacer por un solo pecado. Dios,
castiga el pecado mortal con las terribles penas del infierno. Pero con todo ese castigo es, como dicen los teólogos, menor que la pena con que tal pecado debiera castigarse. Y en verdad, ¿qué pena bastará para castigar como merece a un gusano que se rebela contra su Señor? Solo Dios es Señor de todo, porque es creador de todas las cosas. Por eso todas las criaturas le obedecen. Obedécenle los vientos y los mares, el fuego, el granizo, la nieve y el hielo ejecutan sus órdenes. Pero el hombre al pecar, ¿qué hace sino decir a Dios: Señor, no quiero servirte? El Señor le dice: no tomes venganza. Y el hombre responde: quiero vengarme. No tomes los bienes del prójimo, y desea apoderarse de ellos. Abstente de los placeres impuros, y no se resuelve a privarse de ellos. El pecador dice a Dios lo que decía el impío faraón cuando Moisés le intimó la orden divina de que diese libertad al pueblo de Israel. Aquel temerario respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor. Pues lo mismo dice el pecador: Señor, no te conozco. Quiero hacer lo que a mí me dé la gana. En suma, ante Dios mismo le pierde el respeto y se aparta de él, que esto es propiamente el pecado mortal. La acción con que el hombre se aleja de Dios, esto es el pecado mortal. Y de esto se lamenta el Señor diciendo: ingrato fuiste, tú me has abandonado. Yo jamás me hubiese apartado de ti. Eres tú el que te has vuelto atrás. Dios declaró que aborrecía el pecado, de suerte que no puede menos de aborrecer al que lo comete. Y el hombre al pecar se atreve a declararse enemigo de Dios y a combatir frente a frente contra él. Pues, ¿qué dirías si vieses a una hormiga que quisiera pelear con un soldado? Dios es aquel omnipotente Señor que con solo querer sacó de la nada el cielo y la tierra, y si quisiera, a una señal suya podría aniquilarlo todo. Y el pecador, cuando consiente en el pecado, levanta la mano contra Dios, y con el cuello erguido, es decir, con soberbia, corre a ofenderle. Ármase de gruesa cerviz, que es símbolo de ignorancia, y exclama: ¡qué gran mal es el pecado que hice! Dios es bueno y perdona a los pecadores. ¡Qué injuria! ¡Qué temeridad! ¡Qué ceguera tan grande es la del pecador! El pecador no solo ofende a Dios, sino que le deshonra, porque renunciando a la divina gracia por un miserable placer, menosprecia y huella la amistad de Dios. Si el hombre perdiese esta soberana amistad por ganar un reino, y aún por ganar todo el mundo, haría sin embargo un mal inmenso, pues la amistad de Dios vale más que el mundo
y que 1000 mundos. Mas en cambio, ¿por qué se ofende a Dios? Por un puñado de tierra, por un rapto de ira, por un brutal placer, por humo o por capricho. Apenas el pecador comienza a deliberar consigo mismo si dará o no consentimiento al pecado, entonces, por decirlo así, toma en sus manos la balanza y se pone a considerar qué cosa pesa más: si la gracia de Dios o la ira, el humo o los placeres. Y cuando luego da el consentimiento, declara que para él vale más aquel humo o aquel placer que la divina amistad. Ved pues a Dios menospreciado por el pecador. David, considerando la grandeza y majestad de Dios, exclamaba: Señor, ¿quién es semejante a ti? Mas Dios, al contrario, viéndose comparado por los pecadores con una satisfacción vilísima y pospuesto a ella, les dice: ¿A quién me habéis asemejado? ¿A quién me habéis igualado? De suerte que aquel placer vale más que mi gracia y mi amor. Si al pecar hubierais perdido una mano, o 10 pesos, o quizá menos, no habríais pecado. De modo, dice Salviano, que solo Dios para ti es tan vil que merece ser propuesto a un rapto de cólera o a un mísero deleite. Además, cuando el pecador por cualquier placer suyo ofende a Dios, hace que tal placer se convierta en su Dios, porque en aquel pone su fin. Así dice San Jerónimo: lo que alguien desea si lo venera es para él un Dios. Vicio en el corazón es ídolo en altar. Por lo mismo dice Santo Tomás: si amas los deleites, estos son tu Dios. Y San Cipriano: todo cuanto el hombre antepone a Dios, lo convierte en su Dios. Cuando Jeroboam se rebeló contra el Señor, procuró llevar consigo al pueblo a la idolatría, y le presentó sus ídolos diciendo: aquí tienes, Israel, a tus dioses. Así procede el demonio. Ofrece al pecador los placeres y le dice: ¿qué quieres hacer de Dios? Ve aquí al tuyo, esta pasión, este deleite, acéptalo y abandona a Dios. Y si el pecador consciente, eso mismo hace. Ahora adora en su corazón el placer como a Dios. Vicio en el corazón es ídolo en altar. Y si a lo menos los pecadores no deshonrasen a Dios en su propia presencia, mas no, le injurian y deshonran cara a cara, porque Dios está presente en todo lugar. El pecador lo sabe y con todo se atreve a provocar al Señor en la misma presencia divina. El pecador injuria, deshonra a Dios y además, en cuanto está de su parte, le colma de amargura, pues no hay amargura más sensible que la de verse pagado con ingratitud por la persona que se ama y que en extremo es favorecida. ¿Y a qué se atreve el pecador? Ofende a un Dios que le creó y le amó tanto que dio por su amor la sangre y la vida. Y el hombre le arroja de su corazón al cometer el pecado mortal.
Dios habita en el alma que le ama. Si alguno me ama, mi Padre le amará, dice el Señor, y vendremos a él y haremos en él morada. Notad bien la expresión, haremos morada. Dios viene a esa alma y en ella fija su mansión, de suerte que no la deja a no ser que el alma le arroje de sí. Como dice el Concilio de Trento, no abandona si no es antes abandonado. Y puesto que vos sabéis, Señor, que aquel ingrato ha de arrojaros de sí, decidme, ¿por qué no le dejáis desde ahora? Abandonadle ya, partid antes que se os haga esta gran ofensa. No, dice el Señor, no quiero dejarle, prefiero esperar a que Él mismo me eche. De suerte que apenas el alma consiente en el pecado, dice a su Dios, Señor, apartaos de mí. No lo dice con palabras, sino con hechos, como advierte San Gregorio. Harto sabe el pecador que Dios no puede vivir junto con el pecado. Bien ve que si peca tiene Dios que apartarse de él. De modo que en rigor le dice, ya que no queréis estar con mi pecado y habéis de alejaros de mí, idos cuando os plazca. Y al despedir a Dios del alma, hace que enseguida entre el enemigo a tomar posesión de ella. Por la misma puerta por donde sale Dios, entra el demonio. Y entonces, como también dice el Señor, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran dentro y moran allí. Cuando se bautiza a un niño, el sacerdote exorciza al enemigo diciéndole: sal de aquí, espíritu inmundo, y da lugar al Espíritu Santo. Porque aquella alma del bautizado, al recibir la gracia, se convierte en templo de Dios. Pero cuando el hombre consiente en pecar, efectúa precisamente lo contrario, diciendo a Dios que estaba en su alma: sal de aquí, Señor, y da lugar al demonio. De esto se lamentaba el Señor con Santa Brígida cuando le dijo que al despedirle el pecador procedía como si quitase al rey su propio trono. Soy como un rey arrojado de su propio reino, y en mi lugar se ha puesto a un pésimo ladrón. ¿Qué pena no sentiríais si recibieseis grave ofensa de alguien a quien hubieseis favorecido mucho? Recordad, pues, que esa misma pena causáis a Dios, que llegó hasta dar su vida por salvaros. Clama el Señor a la tierra y al cielo, para que le compadezcan por la ingratitud con que le tratan los pecadores. Oíd, oh cielos, y tú, oh tierra, escucha. Hijos creé y engrandecí, pero ellos me despreciaron, dice el Señor por boca del profeta Isaías. En suma, los pecadores afligen con sus pecados al corazón del Señor. Dios no puede sentir dolor, pero como dice el Padre Medina, si fuese posible que le sintiera solo un pecado mortal, bastaría para hacerle morir, por la infinita pesadumbre que éste le causaría. Así pues, afirma San Bernardo, el pecado, por cuanto en sí es, da muerte a Dios. De manera que los pecadores, al cometer un pecado mortal,
hieren, por decirlo así, a su Señor, y nada omiten para quitarle, si pudieran, hasta la vida. Y según dice San Pablo, pisotean al Hijo de Dios y desprecian todo lo que Jesucristo hizo y padeció para quitar el pecado del mundo. De suerte, Redentor mío, que cuantas veces pequé, os arrojé de mi alma y puse por obra todo lo que bastara para daros muerte, si pudieseis morir. Oigo, Señor, que me decís, ¿qué te hice? ¿O en qué te contristé para que tanto me hayas contristado? Señor, me preguntáis qué mal me habéis hecho. Me disteis el ser y habéis muerto por mí. Tal es el mal que me hicisteis. Señor, ¿qué he de responderos? Os digo que merezco 1000 veces el infierno, y que muy justamente pudierais mandarme a él. Pero acordaos de aquel amor que os hizo morir por mí en la cruz. Acordaos de la sangre que por mi amor derramasteis, y tened compasión de mí. Mas ya entiendo, Señor, vos no queréis que desespere, y me decís que estáis a la puerta de mi corazón, de este corazón que os arrojó miserablemente de sí, y que llamáis con vuestras inspiraciones para entrar en él pidiéndome que os abra. Sí, Jesús mío, yo me aparto del pecado. Duélome de todo corazón de haberos ofendido y os amo sobre todas las cosas. Entrad, amor de mi alma, abierta tenéis la puerta, entrad y no os apartéis jamás de mí. Abrazadme con vuestro amor y no permitáis que de vos vuelva a separarme. No, Dios mío, nunca volvamos a separarnos. Os abrazo y estrecho a mi corazón. Dadme vos la santa perseverancia. Oh María, Madre mía, socorredme siempre. Rogad por mí a Jesús y alcanzadme que jamás pierda yo su santa gracia. Amén. Y recuerda, amigo mío, que quizás la muerte llegue para ti en unos pocos meses, o días, o minutos. ¿Y qué te esperará del otro lado? ¿Una eternidad de dicha o tormentos para siempre? Solo depende de ti.